una bendición en el corazón de aquel que es humilde. Ese es el tema de hoy. Una persona que es humilde, hermano, es una persona que sabe que es imperfecto delante de Dios, que es débil delante de Dios, que es frágil delante de Dios y que solamente Dios lo puede sostener y lo puede bendecir. Pero una persona que no es humilde es una persona que cree que no necesita de Dios y que no tiene defectos. En la Biblia, hermano, yo puedo ver varias personas, hermanos, que humanamente lo tenían todo. Todo es todo. Salomón lo tenía todo. Todo. David lo tenía todo. Moisés antes de ser el libertador de Israel, lo tenía todo. Pero también el apóstol Pablo lo tenía todo. Pero Pablo se dio cuenta, hermanos, que todos los logros que tenemos los seres humanos, cuando no son bien canalizados, llevan al hombre a la arrogancia y a la prepotencia. Para que una persona pueda ser, hermanos, bendecido y ser de bendición en la iglesia, lo que necesita es bajarse, humillarse delante de nuestro Dios. Una persona que no sabe humillarse delante de Dios es una persona que es altivo y soberbio y se cree que lo puede todo, que lo sabe todo. Se cree el Juan Camaney del barrio. Y esa ignorancia, porque es una actitud de ignorancia, lleva a las personas al fracaso espiritual. Porque Pablo, el apóstol Pablo, aunque lo tenía todo, Pablo entendió que lo tenía todo. Y Pablo fue muy humilde, completamente humilde. Y la humildad que había en Pablo lo llevó a reconocer de que él era débil, extremadamente débil y frágil espiritualmente. Y eso lo llevó a Pablo a poder experimentar muchísimas bendiciones espirituales en su vida. Porque la debilidad de nosotros, cuando la reconocemos delante de Dios y la hacemos con humildad, Dios la usa para beneficio de nosotros. Y Pablo lo hizo de esa manera. Lo hizo de esa manera, con mucha humildad. Pablo supo que era muy débil. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 7 del 15 en adelante, cuando Pablo habla que el bien que quiere hacer no puede hacer, pero el mal que no quiere hacer, eso hace. Al final de ese pasaje, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía, hermanos, que la vida sin Jesús es una miseria, y es cierto, hermanos, porque estamos inclinados siempre para hacer el mal. Pero cuando una persona es humilde, llegas a la presencia de Dios y le dice: Padre, no lo puedo sin ti. Tengo este problema, tengo esta debilidad, esta imperfección, y quiero entregártelas en tus manos. Y lo que Dios hace, hermano, que usa tu debilidad y tu imperfección como una arma poderosa para que tú puedas vencer al enemigo. Pero si yo vengo a Dios creyéndome que yo lo puedo todo, que yo lo sé todo, que yo sé más que usted, que yo tengo más experiencia que usted, y yo excluyo a Dios de mi mundo, entonces los problemas no los voy a poder superar porque lo estoy enfrentando en mi naturaleza humana. Pero si yo le digo a Jesús: Señor, sin ti yo no puedo esto, tengo este problema y necesito que me ayude. Primero perdóname, sáname y después ayúdame a seguir adelante. Es cuando Dios toma nuestra debilidad. Pablo dice que él se gozaba en la debilidad. Qué cosa más tremenda. Pero créame que no todo el mundo reconoce sus debilidades delante de Dios. No todo el mundo. En el camino del evangelio, hermanos, yo siempre he dicho algo: si hay una actitud, una virtud que tiene que estar en tu vida, sí o sí, para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida, el cambio, crecimiento, bendición, es humildad. Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere posible. El verdadero hombre, la verdadera mujer espiritual, maduro espiritual, son gente que están de rodillas. No personas alzados que se creen que la saben todas, que la pueden todas. No, son gente que están de rodillas. Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 5: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y sabes que es pobre en espíritu, es aquella persona que se da cuenta que en su naturaleza humana no puede agradar a Dios, ni puede servir a Dios, ni puede ser vencedor en su vida. Solamente en Cristo Jesús. Y Pablo se dio cuenta perfectamente. Porque Pablo, hermanos, a la par de nosotros, Pablo nos aventajaba a todos. Era un hombre espectacular, hermanos. Sabía 8 idiomas, tenía muchísimas cosas que ustedes no tenemos. Títulos por todos lados, nombres. Dicen que lo habían condecorado como el hijo predilecto de Israel. Tenía 2 nacionalidades. Era un hombre, hermano, que el currículum que tenía ese hombre, hermanos, absolutamente nadie lo puede tener hoy. Y sabe que dijo Pablo: todo eso lo tengo por basura con tal de ganarme a Jesús. Y lo que la gente le llama éxito, Pablo le llamó basura. Lo que Pablo tiró a la basura, mucha gente hoy lo anda trayendo para presumirlo. ¿Entiende? Pablo llegó a ser tan humilde que, en mi opinión, hermano, Pablo, Daniel, Moisés fueron las personas en la Biblia que tuvieron más revelación de Dios. Y uno de los problemas que tenía Pablo, lo estaba enfrentando, es que Pablo, hermano, tenía tanta revelación, hermano, que la naturaleza humana se exaltaba desmedidamente. Es que somos tan frágiles. Mira, hay personas, hermanos, que viven muy humildemente, pero si llegaran a tener en sus manos 10 millones de dólares, les aseguro que nunca más ponen un pie en la iglesia. Hay personas que son calmaditos ahorita, pero si usted le da un cargo en la iglesia, usted lo pone de copastor o pastor, entonces se va a dar cuenta cómo va a sacar el chicote y va a chicotear a todo el mundo. Se va a acabar la nobleza, la humildad, la sencillez se acaba, los marean las alturas. Ese es el gran problema de la naturaleza. Y Pablo tenía un problema, era el conocimiento, la revelación que tenía. Entonces eso hacía que las carnes, yo sé más que todo. Yo sí me la sé. Y ese espíritu atormentaba a Pablo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor permitió que un espíritu malo estuviera en el cuerpo de Pablo. Y cada vez que se enaltecía, ese espíritu le metía su jalón para que Pablo se humillara otra vez. No se sabe qué tipo de enfermedad era, pero tenía ese problema en su carne. Y Pablo oró a Dios 3 veces. Y es cuando Dios conversa con él y le hace ver que era mejor así, porque si le quitaba ese aguijón de la carne, él se iba a perder. Mire, le habla y para que vea ahí, 12:6, damos la gloria a Jesús. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, mire, no sería insensato, porque diría la verdad. Ese hombre lo sabía, muchacho, sabía todo, mucho. Dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Mire, es contrario a las personas de hoy. He escuchado gente que se ponen como ejemplo a ellos. Y solo yo. Y Pablo estaba evitando que la gente pensara y hablara más de él de lo que normal. El asunto es que después de su muerte, pues hablamos más de él. Yo predico muchísimo acerca de la vida del apóstol Pablo, pero él no lo buscó. Él evitaba eso. Porque le voy a decir, cuando el pueblo de Dios empieza a poner la mirada en el hombre y empieza a exaltar al hombre, el hombre se la cree, hermano. Se la cree que es el sheriff de la iglesia. Pero cuando una persona ha madurado espiritualmente, una de las cualidades de una persona madura espiritualmente es que no recibe ni aplauso ni flores de nadie. Todo se lo da a Jesucristo. Y evita, por todos los medios, evita que la gente lo ande exaltando. Pero cuando tiene una persona que quiere ser el centro de todo, hay que seguirlos donde vayan y hay que hacerles caso y prestarles atención. Esas personas no están bajo la guianza del Espíritu Santo, porque su propio Dios, su Dios es su ego. Son ególatras, son tan egoístas que solamente piensan que ellos tienen la verdad y nadie más, y menosprecian a todo mundo. Mire, sigamos leyendo, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Escuche bien. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Nunca pida esto, porque es un demonio. Nunca le diga a Dios, Señor, quiero ser humilde, dame esto. No, es un demonio esto. Y esto lo permitió Dios en Pablo para que no se exaltara de manera, o sea, se fuera arrogante. Entonces cada vez que la carne le jalaba, el espíritu lo jalaba para abajo. Y le voy a explicar, a veces, hermanos, dentro de las iglesias hay personas que Dios mejor no les permite cosas. Porque si tienen cosas, si tienen algún tipo de autoridad o poder, hacen mucho daño. O si tienen mucho dinero, o si les aplauden mucho. Ay, cómo predica, uy, qué bonito, uy, no, ese es el mejor. Después se creen ellos que son los mejores. Entonces ya no lo hacen para la gloria de Dios y empiezan a imponer sus ideas y sus maneras a la iglesia. Y no es así, hermano. No es así. Me gusta mucho 1 Corintios capítulo 4, dice el apóstol Pablo, es necesario que los administradores sean hallados fieles. Todos nosotros somos administradores de los misterios de Dios, pero fieles ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. No fidelidad a nadie. Y le voy a decir algo, quiero hacerlo con muchísimo respeto a mi esposa. Ni siquiera a mi esposa. Se lo he dicho muchas veces y con Dios lo he hablado muchas veces, gracias a Dios que me entiende. Ella no está por encima de Jesús en mi vida. Ni tampoco me dice ella lo que tengo que hacer en la iglesia, porque yo no soy un instrumento de ella. Disculpa, amor, que te diga esto. Ella no es mi señora. Ella no me da órdenes a mí. Yo no vivo para agradarle a ella, vivo para agradar a Jesús. Como esposo sí, pero como pastor yo no vivo para agradar a ella. No, vivo para agradar a Dios. Y no estoy bajo la guianza de ella, estoy bajo la guianza del Espíritu Santo. Y todo eso piénselo ustedes, porque todo le vamos a dar cuenta a Dios. El don que usted tiene, pregunte quién lo está ministrando, a quién lo está ministrando, a quién le está dando honra con eso. Porque un día le va a dar cuenta al Señor. Sí, así de sencillo. Entonces eso es lo que yo tengo. Y yo lo que Dios ha puesto en mí, yo no lo negocio con nada ni con nadie. No está a la venta, no se renta, no hay negocio. Porque mi Señor, Él es el dueño de mi vida y del talento que Él puso en mí. Y a Él yo le voy a dar cuenta y es a Él que voy a honrar. Es muy complicado. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Galacia, Pablo dice, me he vuelto vuestros enemigos por deciros la verdad. Cuando usted decide honrar a Jesús, va a tener muchos enemigos. Va a tener muchos enemigos. Cuando usted decide decir la verdad, va a tener muchos enemigos. Sí, hermanos. Porque el mundo que se vive ahorita es un mundo, hermano, de tanta maldad, de tanta injusticia, hermanos. Sí, cuando ves un líder que está allá, mucha gente quiere tenerlo en la mano para a través de ese líder hacer lo que ellos quieren. Y hay muchos que han caído. Yo no, hermanos. Jamás. Prefiero tener 1,000,000 de enemigos en la tierra y tener a Dios de amigo, hacerlo recto delante de Dios. Hay que hacer así, derecho delante del Señor. Esto es lo que es para Dios. Mire, en su trabajo, véalo de esta manera. Si su esposa o su esposo le hace a usted que usted haga lo que usted quiera hacer en el trabajo que usted está, ¿usted lo permitiría? La respuesta es no. Porque en el trabajo el que manda es el patrón, es el dueño. Y si en el trabajo no terrenal entendemos este principio, ¿por qué en la obra de Dios no? ¿Por qué en la obra de Dios no? Yo no puedo negociar la obra de Dios con nadie. No, jamás. Eso no va a pasar, jamás. No va a pasar, nunca ha pasado y no va a pasar. ¿Entiende? Porque yo le voy a entregar cuenta un día a Jesús. Y yo no vivo para agradar a los hombres, vivo para agradar a Jesús. Eso es lo que pasa. Pablo entendió esto. Y él sabía perfectamente. Entonces cuando Pablo empieza a rendirse a Jesús, empezaron los problemas. Y eso pasa, hermano. Mire, si usted es un cristiano así, usemos la palabra promedio, vive feliz, hermano.
Va a su casa, va al trabajo, viene a la iglesia cuando quiere, cuando puede, a veces viene hasta sin Biblia. Y pues, ¿qué va a haber? Una vez le dije a un hermano, le esperamos en la iglesia. ¿A qué hora va a ser, hermano? ¿Really? ¿En serio? Esto ya no sabe. Tienes años de estar aquí, usted no sabe qué hora va a ser. Y vemos esas cosas, hermanos, y digo yo, hombre, nadie se mete con esas personas, hermano. Yo recuerdo una hermana que tuvimos aquí en la iglesia que fue líder de las damas. Y me senté con ella y le dije, mira, hermano, órale a Dios para tomar este cargo. Porque usted ahorita es la hermanita consentida, la hermanita bonita y todo. Cuando usted sea la líder y empiece a poner las cosas como son, va a ser la peor. Dicho y hecho. Dicho y hecho. ¿Sí? Y eso pasó. Cuando empiezas a servir a Jesús y empiezas a hacerlo como Dios manda, agárrate. Agárrate durísimo, porque se va a venir el diablo encima de tu vida y te va a querer tumbar. Y eso es lo que pasa. Y ese es el punto que Pablo experimentó. Pero Pablo se dio cuenta que más poderoso es el que estaba en él que estaba en el mundo. Y le voy a explicar algo muy importante. Una de las características que tiene que estar en tu vida, grábate esto, para que tú puedas servir a Dios, es lealtad incondicional a Cristo Jesús. Incondicional, no cuestiones, no argumentes, fiel a Jesús. Si te llevan al paderón porque amas a Jesús, aprieta el gatillo porque me quiere ir con mi Señor ya, pero a mi Señor no lo voy a traicionar. Hoy en día, hermanos, eso no existe en el cristianismo. Gente desleales, hermanos. Gente que vienen y dicen que aman a Jesús y después hacen cosas dañando la obra del Señor. Es algo, hermano, es tremendo. A mí sí hay una palabra, hermano, que me cautiva. A mí es la lealtad. Lealtad, ser fiel, leal, derecho, de frente. Esa cosa a mí me gusta. Me encanta la gente que me queda viendo a los ojos y me dice, usted está haciendo esto y esto, y me dice la verdad. Me gusta la gente que dice la verdad de frente, hermanos. Eso es bonito, hermano, porque son gente que hablan con autoridad y tienen la autoridad para hacerlo. Pero, hermanos, eso es lo que se necesita en la iglesia. Usted se va a cualquier iglesia y te pregunta, ¿por qué cantas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué enseñas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sentimiento cuando estás predicando, cantando? ¿Quieres apantallar a la gente? ¿Quieres que la gente vea que tienes una voz angelical, que cantas mejor que los ángeles? ¿Quieres predicar de tal manera que la gente se quede? ¿Qué sabiduría tiene ese hombre? Si es así, Jesucristo no es tu Señor. No es tu Señor. Cuando Cristo es tu Señor, a como tú hablas, a como tú eres, eso le agrada al Señor. No tienes por qué estar esperando la aprobación de la gente. No tienes por qué estar esperando que la gente te admire. Es que en la iglesia solamente hay un trono y en ese trono está sentado Cristo Jesús. No hay dos tronos. No hay dos tronos, solamente hay uno. Y en ese trono que está aquí solamente Jesús se puede sentar. Y no le vamos a dar lugar a nadie más que se siente, hermanos. No. Se va a sentar solamente Jesús. Venga a la iglesia por Jesús. Alabe su nombre, glorifique su nombre, humíllese delante de Él. Ríndese ante su presencia y séale leal a Jesús. Si yo le predico a usted algo que no está en la Biblia, no diga amén. Diga amén cuando esté en la palabra de Dios. Yo le platiqué, hermano, y un pastor que yo estuve, hermano, si yo respetaba a mis pastores, mire, y vive Jehová, vive mi alma, que le voy a decir, he tenido 5 pastores, nunca en mi vida he hablado mal de ellos, nunca. Nunca. Los amo y los respeto a ellos, oro por ellos. ¿Entiende? Y los bendigo en el nombre de Jesús y he hablado con ellos. Mira, hermano, gracias porque como usted, Dios me bendijo mucho. Nunca en mi vida ha salido palabra en contra de mis pastores. Nunca. Nunca, jamás. Y estaba una vez orando yo, hermanos, en la iglesia, eran como las 3 de la mañana y no sé por qué llegó el pastor a esa hora. Yo estaba orando y llegó. Y me dijo esta cosa, hermano, ¿por qué ora tanto? Si ya Jesús oró por nosotros.
Me quedé parado y me acomodar las palabras, no ofenderlo porque es mi pastor. Y por otra parte, yo sé que la Biblia dice, orad en todo tiempo, orad sin cesar. Entonces, ¿a quién le obedezco? ¿Al hombre o a Jesús? Pero no le voy a faltar el respeto a mi pastor. Nunca, jamás lo he hecho. Jamás. Porque eso acarrea juicio y maldición, hermano. Tenga mucho cuidado. Tenga muchísimo cuidado, hermanos. Tenga mucho cuidado en eso. Eso es muy peligroso, hermanos. Créanme, créanme. Yo prefiero mejor hacerme a un lado y irme para allá. Pero eso es peligroso, hermano. No acarree eso para su casa, hermano. Lleve bendición a su casa. No hay cosa más bonita. A veces yo les digo, hermanos, cuando salgan, avísenos para orar por ustedes. Sea humilde. Hermano, vamos a salir, vamos a ir a tal parte, ¿puede orar por nosotros? Sí, hermanos. Cosa que vaya usted con la bendición de la iglesia, que podamos orar y cubrirlo a usted y bendecirlos en el nombre. Hay gente que se va, hermano, como si fueran cabritos, hermano. Ni a Dios, ni a... Sí, hermano. No, sí es cierto, bro. Es cierto. Mire, yo cada vez que salgo, yo digo, hermano, voy a salir. Una vez creo que cometí un error y le pedí disculpas al hermano Ángel. Salí, creo que solamente le dije al hermano Mina. Él era de la mesa directiva. Y yo sé que porque nos hemos creado juntos 20 años, junto con él. Y sabemos cómo corre estas cosas. Y yo le di, hermano, discúlpame. Porque no, él se quedó y el hermano, ¿qué? Y yo andaba por otro lado. Pero vine y le pedí disculpas. El asunto es, hermanos, que hay que hacer las cosas con humildad, decentemente y en orden, porque Dios es Dios de orden. A mí me gusta cuando usted se va a pasear, vaya a pasear, hermano, gloria a Dios. Pero no se vaya como que si usted no tiene, hago lo que quiero. Esa actitud de desobediencia, rebeldía, hermano, eso es gravísimo, hermano. No hay cosa mejor, hermano. Voy a salir, ¿puedo orar por nosotros? Sí, hermanos, oremos, gloria a Dios, que les vaya bien, hermanos. Y estamos orando, que Dios los lleve, los traiga con bien a casa. Pero hay gente, hermano, que es tremendo. ¿Cómo se puede ir con la cobertura a una persona que no respeta a nadie? Yo les encargo Romanos capítulo 13, léalo en su casa, del 1 al 7, y va a ver qué pasa ahí. Sigamos pues, versículo 8. Respecto a lo cual oré 3 veces y dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuche eso. Entre más débil es usted, más fuerte y grande es el poder de Dios en su vida. Pero para el que es humilde nomás, el que es soberbio y altivo, que se cree que yo las puedo todas, le está diciendo a Dios, no te necesito, cuando es el que más necesita. Pablo entendió esto y Pablo entendió el mensaje. Dice, entre más débiles eres, más se perfecciona el poder en ti. Pero que la gente vaya a Jesús y le diga, Señor, no puedo con esto. Eso que dijo aquí mi hermano Ángel, yo lo he dicho muchísimas veces. Y él lo sabe, cuando tuve una mesa directiva, muchas veces hasta él mismo me paró para que no me fuera de la iglesia. Varias veces. Yo, honestamente, si queremos darle mérito a alguien por la iglesia, 100%, ¿qué digo? 1000% es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Yo estoy aquí por la gracia y la misericordia, solamente Él me ha sostenido. Porque sabe, hermano, no es justo, no es saludable, hermanos, que las personas que comieron contigo, las personas que rieron contigo, las personas que fuimos a los campamentos y la pasamos bien, hoy son tus enemigos. Sí. Es muy triste. Es triste eso. Porque si usted llega y les pregunta, hágales la pregunta, oye, ¿qué piensa de fulano de tal? Se despachan con la cuchara más grande. Antes eran tus hermanos, hoy son tus enemigos. Y es muy difícil, hermano, es muy complicado, porque a mí lo que yo le dije un día a hermano Ángel esto, y ahí está él. Mira, hermano, a mí no me frustra que la gente anda levantando calumnias, difamación y desahogándose con uno allá. A mí lo que me da tristeza es la obra de Dios. Es el pueblo de Dios, hermano. Porque necesitamos traer almas a la casa del Señor.
Traer almas, en vez de correrlas, en vez de echarlas, hermanos, hay que traerlas. Ese es el trabajo suyo y el mío. ¿Okay? Cuando usted y yo, escuche, dediquemos tiempo para hacer la obra de Dios, no nos va a quedar tiempo para hacerle daño a la obra de Dios. Inténtelo y verá, no le va a quedar tiempo. Las personas que hacen daño a la obra de Dios son la gente que no hacen nada por el bien de la iglesia. No cachan, no pichan ni dejan batear. Y si otro está trabajando, lo atacan para que dejen de hacerlo. ¿Sí? Ese es el problema. Ahora, los vemos, somos cristianos, vamos para el cielo, gloria a Dios. ¿En serio? Te lo voy a decir en inglés. ¿Really? ¿Serio, hermano? No sé qué evangelios escucharon. No sé qué Biblia leen. Pero esta dice lo contrario. Esta dice lo contrario. Y eso es lo que estamos viviendo, hermano. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Dice el 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en ¿qué? Tremendo. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte. A ver, ¿quién se goza en las debilidades? ¿Quién se goza cuando lo están persiguiendo? ¿Quién se goza cuando la gente lo calumnia, le hace afrenta a usted? Y lo anden a mira que nomás es que saquen la plata y que téngale con todo. ¿Quién se goza con eso? ¿Verdad que humanamente no se puede en angustia? ¿Quién se goza en angustia? ¿Quién se goza en las persecuciones? Solamente el que es humilde se goza. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Dios es el que conoce los corazones y que Dios va a darle pago a cada quien, hermanos. A cada quien. Eso grábeselos. Eso no. Es que la Biblia así es. Cristo dijo estas palabras y quiero que usted la entienda, porque esta me la dijo Jesús ahora a mí orando. Y dice Jesucristo: de cierto os digo, que ni siquiera una coma, una tilde de la Biblia no pasará sin que se cumpla. Todo lo que está aquí se va a cumplir. Y dentro de ese todo dice que Él llamará a juicio toda obra encubierta de los hombres, sea buena o sea mala. ¿Cuándo? No sé. Evitemos eso. Evitemos eso. Abandonemos ese caminar. Pidamos perdón, perdonemos. Evitemos volver a caer en eso, hermanos. Evite caer en eso. Porque cuando llegue el momento de dar cuenta a Dios, vamos a salir muy mal delante de la presencia de Dios. Segunda de Corintios, vámonos para allá. Quiero que leamos ahí. 13. Segunda de Corintios 13. No, perdón. Segunda de Corintios 10, 17. Vamos a leer ahí. Ya casi nos vamos. Nos faltan como una hora, ya nos vamos. Segunda de Corintios 10, 17 y 18. Póngale cuidado, póngale atención acá a lo que dice Pablo. También es lo mismo. ¿Estamos ahí, hermano? Ok. 10, 17 y 18. Dice el 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabe qué es gloriarse? Es alabar. Decir gloria a Dios, aleluya, por Cristo Jesús. Pablo no se gloriaba en él, se gloriaba en Cristo Jesús, porque él dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces Pablo no se gloriaba, es que yo la puedo, es que yo sé más, es que yo tengo. No, él se gloriaba en Cristo Jesús. Dice el versículo 18: porque no es aprobado, dice Pablo, el que se alaba a sí mismo.
sino aquel a quien Dios alábelo entonces. ¿Se da cuenta? ¿Mm? Mira, hermano, hay muchos principios bíblicos en la Biblia, hermano, que se están tirando, se pasan por encima. He visto mucha gente, hermanos, en iglesias, hermanos, que usted los ve, hermanos, y no tienen humildad en sus corazones. No tienen humildad. Y usted los escucha hablar, hermanos, y creen de que solo ellos se la saben toda. Que sus sentimientos, sus ideas, es una ley divina. Hermano, usted y yo, según la Biblia en Isaías, somos menos que nada. Cuando usted llegue a entender esto, entonces va a ser humilde en su corazón. Ay, no, es que nada de yo, hermanos. En la vida de nosotros es Él. Y si hay algo bueno en ti, gloríese, pero gloríese en Cristo Jesús. Dígale, Padre, gracias porque por Jesucristo soy lo que soy. Gloria sea al Señor. Y dele la gloria al Señor. Pablo lo entendió perfectamente y él no permitía que la gente lo aplaudiera y lo alabara. Oh, no. Se paraba seco todo, hermano. Porque él sabía que eso es una traición a Jesús. Cuando una persona empieza a depender de la alabanza de los hombres, de los aplausos de los hombres, es una traición a Jesucristo. Es una traición abierta a Jesús. Sea que predique, sea que sea líder, sea que cante, sea lo que sea. Si por encima de la voluntad de Dios están sus intereses personales, sus codicias, ambición, lo que sea, la fama, el aplauso, lo que sea, está traicionando a su Señor. Y es una persona que no es digna de llevar sobre su vida el nombre de Jesús. No es digno. Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre. Fuimos creados para gloria de Él. Y lo bueno que está en nosotros, Él lo puso para gloria de Él, no para gloria de nosotros. Ni para gloria de los hombres, ni para gloria de la religión. Hay gente que sienten tanto orgullo por sus iglesias, hermanos, por su religión, que creen que si no estás ahí no eres salvo. Esa es una mentira, hermano. Esa es una mentira. Hay muchas ideas locas en las iglesias hoy en día. Cosas que la gente, hermano, cree que es de Dios, porque llegan a la iglesia y en el lugar donde se sienten satisfactoriamente bien, porque ahí me tratan bien, porque ahí hacen lo que yo digo, porque ahí cantan lo que yo quiero que canten, porque ahí predican lo que yo quiero escuchar. Ay, es una buena iglesia. No, hermano, uno nunca debe de pensar eso. Le voy a explicar. Cuando uno viene a la iglesia o Dios nos pone en una iglesia a nosotros, primeramente nosotros no escogemos la iglesia donde debemos estar. Créame, nosotros no la escogemos, es Él que la escoge. Segundo, no escogemos la predicación, la palabra que Dios quiere traer, no la escogemos nosotros, ni siquiera el predicador la escoge Dios. Bueno, cuando es de Dios a la persona, la escoge Dios, y eso es lo que hay, eso es lo que toca. Y agarra lo que le corresponde y lo que no, pues hágalo a un ladito, pero esto es lo que hay. Pero yo ando buscando iglesias donde se hable lo que yo quiero escuchar, donde la gente haga lo que yo quiero que se haga, donde se cante lo que yo quiero que se cante. Eso no es el plan de Dios. Las iglesias no están, hermanos, creadas para satisfacer las expectativas de los hombres. Estamos creados como iglesia para exaltar y para honrar el nombre de Jesús y nada más. Y nada más. Eso es lo que toca. Yo le dije el otro día, si yo me dijera, bueno, escoge a donde yo quisiera estar en mi país, hermanos. Yo quisiera estar en mi país. No sé, porque lo extraño a mi país, tal vez, mis amigos, la cultura y todo eso. Pero también hay muchas actividades en las iglesias, hay muchos estudios, muchas conferencias, retiros o ayunos, todos los días, toda la semana. Y a mí me gusta ese movimiento, que la gente tenga deseo me gusta mucho eso, porque es muy triste cuando vas a una casa a dar estudio, hermano, si la gente que está ahí ni siquiera está ahí, hermano. Es que no es que uno no tenga nada que hacer. Si usted dice, hermano, voy a ir a su casa a dar estudio, hermano, yo abro las puertas, venga, se me traiga la bendición. Pero imagínese que usted llegue a mi casa y yo no esté. Y usted tiene que estar manejando 10, 20 kilómetros para irme a llevar la bendición a mí y yo no lo reciba. ¿Really?
Y eso no existe en nuestros países. La gente ahí anda dándole en las cárceles, en los hospitales, anda metiéndole durísimo, hermano, dándole. Y a mí me gusta eso, me gusta a mí, hermano. A mí me gusta eso. El problema que tengo es que yo no me mando a mí mismo. Ese es el problema que tengo. Sí, te vas a estar aquí, aquí te vas a estar, pues aquí estoy. A ver hasta cuándo, pero aquí voy a estar. Pero el que me trajo, el que me va a sacar. Simple. Pero el punto es esto, hermano. Debemos de darle gracias a Dios que tenemos un lugar donde congregarnos. Y no pensar que toda la gente tiene que adaptarse a nosotros. No. Somos nosotros a adaptarnos a Cristo Jesús. Amén. Terminemos ahí, hermanos, en 2 Corintios 13. Ahí para adelantizo. 13 del 3 al 5. Ahí terminamos, hermano. Tendría muchísimos puntos más, pero bueno, tocamos otros temas y oramos y fue de bendición. Gloria sea a Jesús. Le damos la gloria a Cristo, hermanos. Amén. 13:3. Pues buscáis, dice Pablo, una prueba de que habla Cristo en mí. Ay Dios. El cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él. Escuche, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entre más débil es usted, y entre más reconozca que es débil, y entre más se rinda a Dios y se humilla a Dios, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Oh, sí. Todo lo que usted considera éxito en su vida, o lo que, échelo a la basura. Y empiece de cero, y usted va a empezar, entonces se va a dar cuenta cómo Dios se va a mover en su vida. El problema es el punto ese. Imagínese usted que usted le diga a una persona universitaria, tiene que dejar la universidad y empezar por kindergarten primero. No va a querer. No, pues sí, ya estudia acá. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Tienen 10 años en el Evangelio, 15 años y han pasado toda su vida ahí, pero equivocadamente. Y para que puedan ser restaurados y puedan crecer saludables, necesitan venirse para atrás y empezar otra vez de cero, y no quiere la gente. Por eso le digo, la humildad. Si no hay humildad, se acabó todo. Y termino aquí, hermano. Estamos en el ¿cuál? El 5. Gracias, hermano. Examinaos, dice, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Se lo voy a traducir, no dio la talla. Entonces el punto de todo esto es, hermanos, cuando una persona es de corazón humilde, no es que presuma humildad, porque hay gente que anda presumiendo humildad. Una persona que es de corazón humilde reconoce sus debilidades delante de Dios y entrega todo en las manos de Dios, y Dios cambia esa debilidad en fortaleza. Pero el que se cree que tiene todo cubierto, que tiene todo bajo control, es el que está más lejos de la realidad. Está metido en un problema gravísimo. Porque cuando vayamos a la presencia de Dios, debemos venir con humildad delante de Dios. Él es Dios, Él es el Creador, Él es el Señor, Él es Rey. Y usted y yo somos sencillamente, por su misericordia, el pueblo de Dios. Por su misericordia, porque usted no eligió ser pueblo de Dios, fue Dios quien lo eligió a usted. ¿Me entiendes? Entonces la humildad tiene que estar sobre todas las cosas. Entendamos lo que es humildad. La humildad es morir al yo. La humildad es decirse, mírese al espejo y diga, yo no tengo la razón la tiene Cristo. Mírese al espejo, hacia la cara y diga, ¿sabes qué? Tú, mírame, tú no tienes la razón. Tú no eres saberlo todo ni lo puedes todo. La razón la tiene Cristo, si tú no tienes nada. Y verá cómo cambia todo. Verá cómo cambia todo. Va a ver las cosas de una manera diferente. Hasta que usted no exhorte su alma, como dice David, exhorta tu alma, alaba a Dios. Mientras usted no exhorte su alma y la reprenda, su alma va a creer que está más para arriba de lo que es, y no funcionan así las cosas. Entonces es importante, mírese usted al espejo y ¿sabes qué? ¿Tú te crees que eres el gallito de la casa? No, tú no lo eres.
No llega ni a pollito, hermano. Cálmate. ¿Te crees el Salomón de la iglesia? Tú no sabes ni nada, mío. Cálmate. ¿Te crees que todo lo sabes? Tú no sabes nada. Y en verdad no sabemos nada, hermano. El que sabe todo es el Espíritu Santo. Él es nuestro maestro por excelencia. Usted viene aquí a la iglesia, hermano, y es él. Si él no habla, usted perdió el tiempo acá, hermano. Usted perdió el tiempo acá. Hermano, viene desde WIT. Mira, perdieron el tiempo. Si Dios no habla, pues perdemos el tiempo. Es que no sirve. Mis pensamientos, ideas, sentimientos, pero eso no tiene poder, hermano. Mis palabras no matan, pero ni una mosca. Pero la palabra de Dios, con ella fue hecho los cielos y la tierra. El poder está en la palabra del Señor. Queremos palabra de Dios. Y le voy a explicar, cuando viene a la iglesia con corazón humilde, Señor, háblame. ¿Quién predica? La hermana Elizabeth. Oh, bendito sea Jesús. Padre, háblame, Señor. Pon esa palabra, te hermana, en su corazón, en sus labios. Suéltatela como quiera que venga. Pero aquí estoy yo. Y ore por ella para que Dios le ponga palabras a ella. Padre, bendícela, úsala. En el nombre de Jesús, porque yo quiero eso. Y usted se va a dar cuenta que ni siquiera ha empezado la predicación y ya Dios está hablándole. Porque Dios escuche esto, hermano. Es que, mire, hay algo que a Dios le molesta tanto, es la indiferencia. ¿Sí? Usted se imagina que usted quiere hablar conmigo y yo no le ponga atención. Sí. ¿De qué estamos hablando? No sé, del carro. Hasta falta de educación es eso. ¿Cuántas veces Dios nos habla y volteamos la cara para otro lado? ¿Cuántas veces? A veces nos levantamos, ya, mira al baño. ¿Cuál baño, hermano? No es el baño, hombre. Y resulta que Dios está tocando ahí, hablando así, porque te voy a explicar, Dios habla de frente, hermanos. Ese no anda por las ramas ni tirándote indirecta, Él va de frente, así a la cara, esto es lo que está pasando, ve qué hace con ellos. Pero está Dios hablándome y yo pensando, o el teléfono ahí, viendo por otro lado, o platicando de trabajo en la iglesia, hablando de negocio en la iglesia mientras está la predicación. Hay gente que hacen eso. Entonces, ¿cómo quieren que el Espíritu Santo les hable, hermanos, si hay irreverencia en sus corazones? Cuando venga a la iglesia, miren, no esté viendo el reloj, hermano, hombre. No pasa nada. Yo sé que hay hermanos que tienen que trabajar mañana, hermano, pero si es el tiempo de Dios, que Dios te va a bendecir, hermano, no hay nada mejor que la bendición de Dios. Sí, hermano, no vengamos con ese apresuramiento. Ay, que dejé cociendo los frijoles, se me van a quemar, porque se quemen, hombre. Compre ahí en lata y lo más caliente ya está, pero escuche la palabra de Dios. Haga como María, que se puso a los pies de Jesús, escuchó la palabra del Señor. No, Marta, que estaba tan afanada. Póngase ahí y diga, Señor, háblame. ¿Sabe? A veces dice cosas, Señor, que me pegan duro, pero eso es lo que yo quiero. Aviéntalo. Tírelo. Dígame en la cara cómo estoy. Eso es lo que nos hace diferente a nosotros. Eso es. Si a usted nunca le dice la verdad, nunca va a saber si está mal o está bien. Sí, y se va a creer que todo está bien. Hay gente que se cree que todo está bien, se creen que son el ángel Gabriel de la vida. Pero usted ve lo que hacen en su vida, hermano. Sus actitudes. Eso no concuerda con la Biblia, no concuerda con un cristiano. Pero usted los ve y los escucha hablar, hermano. Para ellos, hermano, olvídate, el apóstol Pablo le quedaba pequeñito. Sí, Samuel, yo. Hermano, nosotros no somos nada, hombre. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Démosle gloria a Cristo, que Él puso su mirada en nosotros. Dejémonos guiar por Dios, hermano. Yo sé que la verdad a veces nos incomoda, porque a todos nos incomoda. ¿Y sabe cuándo incomoda? Cuando estamos chuecos. Y molesta cuando no queremos cambiar. Pero es necesario que Dios nos hable, porque somos imperfectos. Si usted fuera perfecto, Dios nunca le hablaría. ¿Para qué? Pero ¿por qué nos habla? Porque somos imperfectos, necesitamos corrección a nuestra vida. Y cuando hay corrección, ahí está Dios. ¿Entiende? Entonces hay que ser humildes, hermano. Padre, háblame, Señor, háblame. Háblame, aquí estoy. Aunque me duela, me tambalee, pero háblame, Señor. Porque esto me va a ayudar en mi vida espiritual. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Jesús. Vamos.